Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué alegría saludarte en este día. En una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Reciban un abrazo cordial hasta Sudamérica, Centroamérica, allá en Europa. Saludos a nuestros hermanos en España, en Italia, en Suiza, en Alemania, que nos han escrito. Saludos a hermanos que nos escriben desde Turquía. Que el Señor los bendiga. En Arabia Saudita. Que la palabra de Dios siga corriendo en las naciones, trayendo salvación, trayendo vida, trayendo esperanza. Adquiere tu devocional Tiempo con Dios impreso escribiendo a contacto@duranolatino.org y te darán información cómo puedes adquirirlo en tu país. Acompáñanos en la lectura en este día que corresponde el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 9 al 21. Vida eterna o perdición. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos este diálogo de Jesús con aquel maestro fariseo principal entre los judíos llamado Nicodemo. Y el tema central de esta charla es el nuevo nacimiento, la regeneración. Nicodemo pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo: ¿tú eres un maestro de Israel y no sabes esto? Y esto nos da a entender también que por mucho que una persona sepa de manera intelectual o ya sea religiosamente, aún teológicamente, si esta persona no tiene una experiencia real con Dios, todo lo demás no permitirá que esta persona experimente la salvación en su vida. El nuevo nacimiento es el comienzo de la salvación. El nuevo nacimiento es la obra de Dios en el corazón del creyente. Jesús le dijo: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Por eso Jesús le dijo: de cierto os digo que lo que hablamos y lo que hemos visto, eso testificamos, y ustedes no reciben mi testimonio. Jesús le dijo: tú estás viendo y hablando solo de cosas terrenales. ¿Cómo vas a entender
si te hablo de las cosas celestiales? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y Jesús hace una remembranza, hace un recordatorio a un evento que ocurrió durante el Éxodo, cuando el pueblo de Israel empezó a ser atacado por serpientes ardientes en el desierto y mucho pueblo estaba muriendo. Y Dios mandó a Moisés levantar a una serpiente de bronce. Cuando la gente miraba a la serpiente, cuando eran picados por alguna, entonces las personas eran sanas. Y esta serpiente es un tipo de Cristo levantado, así como Dios levantó a Jesús en la cruz y la muerte de Jesús en la cruz, la mirada nuestra en Cristo, nuestra fe puesta en Él, nos hace salvos de la ira del infierno. La serpiente, Satanás, ha mordido al hombre con el pecado, contaminándole y queriéndole arrastrar al infierno. Y solamente nuestra fe puesta en Cristo Jesús y a este crucificado es como el hombre y la mujer puede ser salvo. Y esta es la manifestación más grande del amor de Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este solo versículo contiene tantas verdades, tantas enseñanzas. Se le conoce como el corazón de la Biblia. De tal manera, el grande amor de Dios. Dios nos amó a ti y a mí sin que nosotros le hubiésemos conocido. Dios nos amó a ti y a mí con un amor eterno. Dios nos amó a ti y a mí antes que el mundo fuera. Y pagó un precio, el precio más alto. Nadie pagó un precio tan alto como el que Dios pagó por ti y por mí. Y el propósito es que nadie se pierda. Nadie se pierda. El amor de Dios, el alcance del amor de Dios fue para todo el mundo. Para todo el mundo. No solamente a los judíos, todo el mundo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Pero la realidad es que si alguien no cree, es condenado. ¿Por qué? Por no creer. En un sentido, es salvo porque aunque es un pecador, reconoce que es un pecador y recibe la salvación de Dios en Cristo mediante la fe. El que se pierde no es salvo porque no quiere renunciar a sus propios pecados, porque decide no creer en el Señor. Porque creer en el Señor no solamente consiste en tener un asentimiento mental de que Él es real y que Él nos ama y que Él existe. Creer en Dios es aceptar eso, pero también estar dispuestos a renunciar a nuestro pecado. La condenación vino al mundo porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la realidad. Mucha gente hoy en día ama más su pecado. Y porque aman tanto su pecado, no se quieren acercar a Dios. Hoy en día hay muchos creyentes que asisten a congregaciones o tienen un conocimiento de las Escrituras, o quizás tú nos ves continuamente en este canal y sabes que hay cosas en tu vida que tienes que arreglar, pero te resistes porque aún sigues atrapado en el pecado. Déjame decirte que ese conocimiento no te salvará. Estar conscientes de que Dios te ama, que Jesús murió por ti y que su amor es grande por ti, no te salvará si no renuncias a ese pecado. Esta es la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no quieren venir a la luz porque sus obras son manifiestas en la luz y son reprendidas. Acércate a Jesús. Él te puede hacer libre. Él te puede hacer salvo. Y tú puedes nacer de nuevo y experimentar la vida eterna. La vida eterna está en Cristo y comienza hoy. Dile conmigo: Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, gracias por morir por mí en una cruz. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Salvador y Señor.
renuncio a la maldad, renuncio al pecado, decido creer en ti y caminar a tu lado. Amén. Que Dios te bendiga.